La gran conspiración. ¿Cómo fue que José Smith creó una religión? La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormonismo para muchos, para aquellos que no la aceptan como religión, es insistentemente etiquetada como la conspiración más audaz y exitosa de la historia religiosa, aunque al principio fue etiquetada como algo tonto y el Libro de Mormón como algo insignificante. Pero luego, ahora se nos surge a creer que si José Smith no fue un profeta de Dios, entonces debió orquestar un ingenioso engaño, tan masivo y duradero que desafía toda lógica humana. Pero, ¿y si esta persistente narrativa de conspiración es en realidad la desesperada invención de los críticos para desvirtuar lo que en sus mentes seculares simplemente no pueden comprender ni explicar? Examinemos desde la perspectiva de la verdad innegable y el fenómeno inexplicable para la crítica, la cadena de eventos y la magnitud de la fe inquebrantable que se opone, punto, a cualquier intento de etiquetarla como fraude. Las supuestas pruebas de la acusación son tan débiles y carentes de fundamento que se desploman ante el peso abrumador de la evidencia. Los primeros eventos, un origen divino ineludible, no un burdo engaño familiar. Desde el primer momento, la vida de José Smith estuvo marcada por acontecimientos que trascienden cualquier explicación mundana. Los críticos, en su afán por desacreditar, deben inventar coartadas que rozan lo inverosímil. La primera visión, 1820, el alma del engaño o la verdad palpable. Si José Smith no hubiera experimentado esa visita celestial en la arboleda, ¿cómo diablos pudo convencer a su propia familia, quienes lo conocían íntimamente, sus peculiaridades, sus sueños y sus fallas, de la realidad inquebrantable de haber visto a Dios el Padre y a Jesucristo? Los críticos se ven obligados a postular un engaño familiar desde el día 1, una complicidad doméstica que no se sostiene. ¿Qué lógica tiene que una familia humilde y trabajadora arriesgara su reputación, su paz mental y su futuro social por una mentira tan monumental? ¿Cómo es que mantuvieron ese secreto, entre comillas, por décadas frente a la burla, la pobreza y la persecución, sin un solo desliz, una sola confesión en el hecho de muerte? La sinceridad palpable que emana de los relatos de José y la convicción inalterable de su madre, padre y hermanos son un muro infranqueable ante la idea de un complot primario. Es más fácil aceptar el milagro que creer en un fraude familiar tan perfecto y sin fisuras. La fabricación de las planchas de oro y el ángel Moroni, 1823 a 1827. La imposibilidad del escondite fantasma. Los críticos se aferran a la falacia de que nadie más vio las planchas directamente en esos primeros años, pero ignoran convenientemente el testimonio consistente y detallado de José sobre sus encuentros anuales con un ser resucitado, el ángel Moroni. ¿Cómo pudo un joven sin educación formal, en una época sin acceso fácil a información mística o esotérica, inventar la historia de un ángel visitándolo año tras año, instruyéndole sobre anales antiguos de civilizaciones perdidas, el destino de su pueblo y la restauración de un evangelio? Las constantes visitas al Cerro Cumora, la expectación de un objeto divino que solo él debía preparar y finalmente obtener, no son los actos calculados de un fraude, sino la prueba de una obediencia inquebrantable a un mandato superior. La idea de esconder unas planchas inexistentes es, en sí misma, una contradicción insostenible. Si no existían, ¿qué se estaba escondiendo? La verdadera hazaña aquí no es la del engaño, sino la de mantener la fe, la paciencia y la integridad hasta el momento preciso de su revelación divina. El dictado del Libro de Mormón, una obra maestra divina, inalcanzable para el fraude humano.
Este es el epicentro de la incredulidad para la crítica y al mismo tiempo la piedra angular inamovible de la verdad para los creyentes. El dictado de un libro de más de 500 páginas, sin notas previas, sin borradores conocidos, de forma coherentemente compleja y con una velocidad asombrosa, trasciende cualquier capacidad de un joven de escasa educación formal. Los críticos se retuercen en su intento de explicar esto con genialidad improvisada. Emma Hale, la primera testigo ocular y su inquebrantable certidumbre, 1828. Emma Smith no era una mujer ingenua, era la esposa de José, su compañera más íntima y cercana, quien compartió su lecho y su vida. Ella fue su primera escriba. Si José estaba, por decir así, inventando el texto, ¿cómo pudo engañar a su propia esposa, quien lo conocía hasta el tuétano, día tras día, palabra tras palabra, sin que ella sospechara el más mínimo fraude? ¿Cómo dictaba palabras que no existían? ¿Y cómo es que Emma no notó la falta de un texto de origen, de un libro, de un borrador, de algo tangible? Ella no solo recibió el dictado de las planchas, sino que también palpó las mismas a través de la tela que las cubría, sintiendo su peso y sus dimensiones, su lealtad inquebrantable y su testimonio posterior, incluso durante la poligamia y después de la muerte de José y de las divisiones de la Iglesia, sobre la maravillosa y milagrosa experiencia del dictado, desmantelan de forma contundente cualquier sugerencia de farsa o ingenuidad. La pérdida de las 116 páginas. La prueba de fuego que el fraude no resiste, 1828. Para los críticos este es un incidente crucial que expone la vulnerabilidad de un supuesto fraude. Nada podría estar más lejos de la verdad. ¿Qué engañador, al perder la copia maestra de su fraude, no la reescribiría rápidamente de memoria, intentando replicarla lo más fielmente posible? José Smith no lo hizo. Recibió una revelación divina para no volver a traducir esas partes, frustrando así los planes de los hombres inicuos que esperaban comparar los textos para exponer contradicciones. Esto no es la señal de un conspirador, es la firma indeleble de un poder superior que frustra los intentos de los hombres de desacreditar su obra. Si José hubiese sido un impostor, habría reescrito las páginas asumiendo el riesgo que no lo hiciera y que recibiera un mandato divino tan específico para proceder con un pequeño cambio en la narrativa. Es la huella de la divinidad operando, no de la astucia humana. ¿Qué conspirador se sometería a tal restricción autoimpuesta? Oliver Cowdery y otros escribas, testigos constantes de un milagro, 1829. Oliver Cowdery se convirtió en el principal escriba, sentándose junto a José durante incontables horas. ¿Cómo pudo José engañar a Oliver y a los otros para que escribieran día tras día un texto que, según los críticos, no existía o estaba siendo inventado sobre la marcha? ¿Fueron todos ellos cegados por la personalidad de José? La respuesta es simple: fueron testigos presenciales de un milagro real. Su dedicación y la de los demás escribas no se basó en una ceguera o en una complicidad, en un engaño, sino en la certeza inquebrantable de estar presenciando la traducción de un texto antiguo por poder divino. La coherencia y complejidad del texto, el milagro literario y la pesadilla del crítico. El Libro de Mormón presenta una narrativa increíblemente compleja, con miles de nombres de personas y lugares, genealogías extensas, relatos de guerras intrincadas, cambios de gobierno, doctrinas teológicas profundas y una geografía interna coherente que abarca 1000 años. La idea de que José Smith, un joven de escasa educación, pudiera crear tal obra de ficción de la nada, sin notas, sin borradores, y mantener su coherencia a lo largo de más de 500 páginas de dictado continuo es, en sí misma, más milagrosa que la propia traducción divina. Los críticos intentan atribuir esto a la improvisación genial o al talento innato,
pero la magnitud, la consistencia, la ausencia de anacronismos flagrantes para su época y la profunda teología del texto superan con creces cualquier capacidad de improvisación o talento humano sin una ayuda externa superior. ¿Quién puede inventar una historia tan vasta y compleja en solo unos 60 días, sin detenerse a investigar o a planificar? El método de la piedra vidente en el sombrero, ocultando el fraude o facilitando la revelación. Los críticos se aferran a que la traducción a menudo se realizaba con José colocando una piedra vidente en un sombrero y metiendo su cara en él. Para ellos, esto es una prueba de que ocultaba algo. Pero si José estaba simplemente leyendo un libro o inventando, ¿por qué necesitaba el sombrero? ¿No sería más fácil simplemente dictar? Este método, lejos de ser una prueba de fraude, podría ser una prueba de la relevancia necesaria para la revelación divina, al eliminar las distracciones y concentrar la luz en la piedra. Además, si José estaba engañando, ¿cómo es que dictaba un texto tan elaborado de esta manera, sin que los escribas notaran la ausencia de las planchas físicas o de algún otro texto fuente visible para todos? Este método, en lugar de evidenciar un fraude, resalta la naturaleza única y sobrenatural del proceso de la traducción. Los testigos, una fortaleza inexpugnable de verdad, inexplicable para el fraude. Los testigos del Libro de Mormón no son engañados o cómplices, son pilares inquebrantables de la verdad, cuya vida y testimonio refutan contundentemente cualquier acusación de fraude. Su existencia es el gran problema sin resolver para la narrativa crítica. Martin Harris, el sacrificio económico y el testimonio inquebrantable hasta la muerte. Martin Harris, un hombre de buena reputación y fortuna, arriesgó y perdió su vasta fortuna, su matrimonio y su posición social por financiar la publicación del Libro de Mormón. ¿Por qué razón, si Martin sabía que era un engaño, soportaría tales sacrificios, enfrentaría la ruina personal y la burla pública por una mentira? Lo más impactante para los críticos es que, a pesar de sus posteriores problemas con José, sus apostasías temporales de la iglesia y su distanciamiento por años, jamás, ni una sola vez, negó su testimonio de haber visto las planchas y al ángel. Su firmeza hasta el día de su muerte, reiterando su testimonio en su vejez, es un enigma irresoluble para los críticos. La única explicación lógica es que realmente vio y supo lo que testificó. Los tres testigos, David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris, 1829. La irrefutabilidad de la visión espiritual. Estos tres hombres afirmaron haber visto las planchas y al ángel Moroni, no solo con sus ojos físicos, sino a través de una manifestación divina. Los críticos, en su desesperación, sugieren engaño psicológico, sugestión o incluso hipnotismo colectivo. Pero, ¿es realmente plausible que un joven granjero, José Smith, pudiera hipnotizar a tres hombres maduros, sanos y cuerdos para que vieran algo que no existía y que mantuvieran ese testimonio bajo las amenazas, la persecución, las excomuniones y la misma posibilidad de muerte? El hecho de que los tres se apartaran de la iglesia, algunos con profundas amarguras hacia José Smith, pero jamás negaran su testimonio original, es la prueba más contundente de su autenticidad, de la naturaleza sobrenatural de su experiencia. No tenían nada que ganar al mantener una mentira que los separó de sus amigos y los expuso al ridículo. Su lealtad era a la visión celestial, no al hombre mortal. Los 8 testigos, 1829. Las pruebas sensoriales innegables. Estos 8 hombres, a diferencia de los 3, afirmaron haber sostenido y palpado las planchas de oro con sus propias manos. Si las planchas no existían, ¿cómo pudo José Smith orquestar una experiencia sensorial tan vívida para 8 personas a la vez, que no solo vieron, sino que sintieron el peso, la dureza y los grabados de los anales? La sugerencia de un facsímil o una ilusión compartida es una hipótesis ridícula y desesperada que carece de cualquier fundamento lógico.
cómo se fabrica un objeto que engañe a 8 personas simultáneamente en su peso y textura, y cómo se mantiene el secreto de esa fabricación. La unidad y la persistencia de sus testimonios, que afirmaban una experiencia tangible y física, son una fortaleza irrefutable que los críticos no han podido desmantelar. Samuel Smith, el predicador devoto y el costo de la verdad. Pedirle a su propio hermano, Samuel, que saliera a predicar el libro de Mormón recién impreso, sin dinero, sin alojamiento, enfrentando peligros y el ridículo, no es un acto de crueldad por parte de un conspirador, es, por el contrario, un acto de fe y convicción profunda en la verdad del mensaje. Samuel no era un ingenuo, era un creyente que sacrificó su comodidad y seguridad por una causa que él sabía que era divina. ¿Qué conspirador arriesgaría la vida y el bienestar de su propio hermano por un engaño? Esto demuestra una fe tan arraigada que solo la verdad puede inspirar. La supuesta gran conspiración, una acusación desesperada que se desmorona ante la lógica. La idea de una gran conspiración es la narrativa crítica por excelencia, pero es una que se desmorona estrepitosamente ante la falta de pruebas y la pura lógica humana. Los presuntos engañadores, la perfecta conspiración sin una sola falla. Si José Smith, Oliver Cowdery y la familia Smith fueron los cerebros de la operación, ¿por qué no hay un solo testimonio o documento auténtico que revele su plan? ¿Por qué, bajo la presión extrema de la persecución, las amenazas de muerte, las disensiones internas y el desgarre de la comunidad, nadie, absolutamente nadie, confesó el fraude para salvarse a sí mismo o a sus familias? Esto desafía la naturaleza humana más básica. La madre de José, Lucy Mack Smith, escribió una conmovedora historia familiar que narra los eventos con una convicción inquebrantable en la divinidad de su hijo y la obra restaurada. Si hubiera sido cómplice, ¿no habría dejado ella alguna pista, alguna duda, alguna señal de remordimiento en su relato? Su testimonio es el de una madre que vio y creyó en la mano de Dios y en la vida de su hijo. Los engañados, millones de almas, ¿engañadas por siglos? La inmensa mayoría de los primeros conversos y los millones de miembros actuales son, según la crítica, las víctimas de este monumental fraude. ¿Es siquiera remotamente plausible que millones de personas a lo largo de casi 2 siglos hayan sostenido una fe tan profunda, hayan sacrificado hogares, familias y vidas por una mentira que no dejó ni un solo rastro verificable de su origen fraudulento? La persistencia de la fe, el continuo crecimiento exponencial de la Iglesia y la dedicación de sus miembros son la prueba definitiva de su autenticidad y origen divino, no de su falsedad. El fraude, por su naturaleza, eventualmente colapsa, la verdad perdura. Los silencios y ausencias, no pruebas de fraude, sino de origen sobrenatural. La crítica se aferra a la ausencia de pruebas de fraude, pero esta misma ausencia es, paradójicamente, una poderosa y elocuente evidencia de la verdad. ¿Por qué nadie confesó el fraude, el gran talón de Aquiles de la crítica? Este es el punto más débil e incomprensible de la hipótesis del fraude. En cada conspiración humana que conocemos, bajo presión extrema, por venganza o por arrepentimiento, alguien eventualmente confiesa o revela los detalles del engaño. Ni Martin Harris, ni Oliver Cowdery, ni David Whitmer, quienes tuvieron amargas disputas con José y fueron excomulgados de la iglesia, jamás, ni una sola vez, negaron la divinidad de las planchas o del ángel. Su lealtad a ese testimonio, incluso cuando les costó todo, va más allá de cualquier lógica conspirativa. ¿Cómo se mantiene una mentira tan perfecta sin que nadie la revele, ni siquiera en el hecho de muerte, bajo la amenaza de la vida o la excomunión? La única respuesta que resiste el escrutinio es que no era una mentira. La ausencia de borradores o manuscritos intermedios, la evidencia de la traducción, no de la composición. Si el libro de Mormón fue escrito o inventado por José Smith, ¿por qué no hay rastros de borradores
correcciones extensas, materiales de investigación, notas de planificación o indicio de un proceso de creación humana. La crítica se frustra porque el manuscrito original refleja un proceso de dictado continuo y prácticamente sin revisiones, con muy pocas correcciones. Esto no es evidencia de fraude, es la prueba irrefutable de que no fue una composición humana, sino una traducción guiada sobrenaturalmente. El conocimiento imposible de José Smith, una evidencia clamorosa de revelación. Los críticos se devanan los sesos intentando explicar el vasto y preciso conocimiento contenido en el Libro de Mormón, atribuyéndole a supuestas fuentes que José Smith jamás pudo haber consultado o a una habilidad secreta de investigación que no dejó rastros. Fuentes de conocimiento antiguo y geografía precisa, un genio desconocido o revelación. ¿Cómo pudo José Smith, un joven de la frontera con escasa educación y sin acceso a grandes bibliotecas o expertos en lenguas antiguas, haber inventado detalles sobre la ruta de Lehi a través de la península arábiga, que hoy en día coincide con descubrimientos arqueológicos y geográficos modernos que eran completamente desconocidos en su época? Los críticos no pueden señalar un solo libro que José leyera y que contuviera tal información de manera completa. La idea de que estudió mapas y textos esotéricos en secreto es una invención pura y dura, sin una pizca de prueba. La única explicación lógica, honesta y no forzada es la revelación divina. El manuscrito de Solomon Spalding y View of the Hebrews, fantasmas de una acusación desesperada. Las teorías que postulan que el Libro de Mormón se basó en el manuscrito de Solomon Spalding, una novela de ficción histórica, o en View of the Hebrews de Ethan Smith, un tratado sobre el origen israelita de los nativos americanos, son las armas favoritas de la crítica, pero han sido refutadas repetidamente por análisis textuales, académicos e imparciales y el simple sentido común. Las diferencias en estilo, contenido, teología y complejidad son abismales. La coincidencia de esas ideas es superficial y se basa en la necesidad desesperada de la crítica de encontrar una fuente humana para lo cual no pueden explicar. La persistencia de esas teorías es un testimonio no de su validez, sino de la falta crónica de alternativas creíbles por parte de los detractores. El mantenimiento de la conspiración y sus impactantes costos, la prueba de fuego. La conspiración no solo implicó crear una historia, requirió mantenerla a lo largo de las décadas, frente a la persecución implacable, el escrutinio público, la traición interna y finalmente la muerte. Lealtad inquebrantable frente a la adversidad, cegados o convencidos. ¿Cómo logró José Smith mantener la lealtad y devoción de sus miles de seguidores, incluso cuando enfrentaban la persecución más brutal, la pobreza extrema, las expulsiones violentas y la masacre? Si todo era una conspiración, ¿cómo se forjó una devoción tan ciega a un engañador? La verdad es que esta lealtad no fue ciega, fue forjada en la convicción profunda de que estaban construyendo el reino de Dios, inspirada por milagros, revelaciones y la certeza de la verdad. El costo humano, el martirio, no la ganancia. ¿Qué ganó José Smith? La vida de José Smith y la de muchos de sus seguidores estuvo marcada por la violencia, la tragedia y el sufrimiento. El clímax de esta conspiración, si lo fuera, habría sido la muerte brutal de José Smith y de su hermano Hiram en la cárcel de Carthage, en Illinois. Si todo era una farsa, ¿por qué ir hasta el final sacrificando la propia vida por una mentira? ¿Qué lograron los supuestos engañadores? José y sus asociados principales no obtuvieron riqueza material ni duradera, ni poder político en absoluto, sino sufrimiento, persecución constante, humillación y finalmente la muerte. La quiebra del banco de Kirtland, un fracaso económico que José vivió en carne propia, es un ejemplo claro de que no cosechó riquezas ni una vida de lujo.
¿Quién mantendría una mentira tan costosa y además peligrosa hasta el martirio? La única respuesta es que estaba convencido de la verdad. La persistencia y crecimiento global de la Iglesia, el último argumento inexpugnable. Si fue un engaño, ¿cómo es que una conspiración iniciada por un joven de escasa educación en la frontera estadounidense pudo crecer hasta convertirse en una religión global, con millones de seguidores devotos, instituciones complejas, una influencia cultural profunda y una presencia internacional imparable? Los fraudes, por su propia naturaleza, colapsan bajo su propio peso y la luz del escrutinio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lejos de colapsar, sigue creciendo y prosperando, atrayendo a personas de todas las naciones y culturas que encuentran en ella paz y el sentido que buscan en sus vidas. Esto es inexplicable para la hipótesis del fraude. Es la firma del poder divino obrando. Los milagros y profecías, señales divinas que humillan el escepticismo. Para los creyentes, los milagros y el cumplimiento de profecías son las pruebas tangibles e irrefutables de la divinidad del mormonismo. Para los críticos, estas son las últimas y más difíciles barreras para su escepticismo, obligándolos a inventar explicaciones cada vez más complicadas e inverosímiles. ¿Los que se curaron fueron parte del complot? La audacia de la sugestión. Se registran numerosos relatos de curaciones milagrosas, algunas instantáneas y dramáticas atribuidas a José Smith y a otros líderes de la Iglesia restaurada. Si estas curaciones fueran un fraude, ¿fueron todas ellas resultado de la sugestión, el efecto placebo o simplemente fabricaciones? La crítica debe postular que miles de personas genuinamente enfermas, muchas de ellas no miembros de la Iglesia en aquel momento, fueron cómplices de un engaño masivo, fingiendo enfermedades y luego recuperaciones. Esto implicaría una colaboración masiva y un control psicológico aún más profundo sobre comunidades enteras, algo sin precedentes en la historia del fraude. ¿Es más fácil creer en una conspiración de curaciones que en un toque de poder divino? El cumplimiento de las profecías de José Smith, la predicción precisa que desafía la casualidad. Los defensores del mormonismo citan el cumplimiento de varias profecías específicas y detalladas de José Smith, desde el crecimiento sin precedentes de la Iglesia a nivel global hasta eventos políticos y sociales. Un ejemplo palmario es la profecía de la Guerra Civil Norteamericana, que se encuentra en Doctrina y Convenios 87, formulada en diciembre de 1832, décadas antes de que la guerra estallara. José Smith predijo no solo que la guerra comenzaría, sino que lo haría en Carolina del Sur, que llevaría a guerra sobre todas las naciones y que la esclavitud sería el catalizador. ¿Cómo es que un hombre sin formación política ni militar en una zona remota rural pudo prever un evento geopolítico de tal magnitud y precisión cuando los políticos de la época aún negociaban la paz? La crítica intenta devaluar esto como vago o simple observación de tensiones, pero la exactitud de la ubicación y el catalizador, es decir, la esclavitud, supera cualquier explicación de azar o de conocimiento previo. La única respuesta que resiste el escrutinio es la inspiración divina directa. Conclusión final. La verdad resplandece ante la duda orquestada. La idea de que José Smith orquestó una gran conspiración para crear el mormonismo plantea preguntas monumentales, no para el creyente, sino para el crítico. Sus evidencias son a menudo meros intentos desesperados de racionalizar lo irracional, de desacreditar lo inexplicable. ¿Cómo se sostiene la hipótesis del fraude? Ante la abrumadora evidencia de consistencia, sacrificio personal, testimonios inquebrantables hasta la muerte y milagros documentados, la narrativa del fraude se desvanece en conjeturas y especulaciones sin base. La persistencia de los testigos que no retractaron su visión, la coherencia de un texto que desafiaría la composición humana y el martirio de José Smith y Hyrum, su hermano,
Son pruebas de que no se puede inventar ni sostiene con una mentira. Análisis: culpable o inocente, fraude o verdad, el veredicto de la razón y la fe. Imaginemos que un jurado imparcial debe emitir un veredicto sobre José Smith y el origen del mormonismo, basándose en la siguiente evidencia. Los argumentos de la acusación, fraude, culpable, se basarían en la ausencia de pruebas materiales directas universalmente aceptadas. Las planchas no se muestran públicamente, aunque hubo testigos. El método poco convencional de traducción, es decir, el sombrero, y las supuestas similitudes con textos contemporáneos que al ser examinadas a fondo resultan ser superficiales y endebles. Intentarían señalar motivos humanos de fama o poder que colisionan estrepitosamente con la realidad de la vida de pobreza, persecución y la muerte de José Smith. La acusación no tiene ni una sola confesión de fraude por parte de algún cómplice clave, lo cual es fatal para su caso. Se verían obligados a argumentar que todos los testigos y colaboradores eran o bien ingenuos o cómplices perfectos. Los argumentos de la defensa, es decir, de la verdad siendo inocente, presentarían el testimonio persistente y sin fisuras de múltiples testigos oculares y táctiles, incluso de aquellos que luego se distanciaron de José, pero nunca negaron su testimonio original. Se apoyarían en la asombrosa coherencia, complejidad y profundidad literaria del Libro de Mormón, una obra imposible de haber sido creada por un hombre sin formación en el tiempo récord en que fue dictada. Harían hincapié en los sacrificios extremos de José y sus seguidores, incluyendo el martirio, como prueba irrefutable de su genuina convicción y la verdad de su causa. Resaltarían la ausencia total de confesiones de fraude por parte de supuestos cómplices, lo cual es inaudito en cualquier conspiración de esta magnitud. Finalmente, la defensa podría presentar el cumplimiento de profecías específicas con una precisión que desafía lazos de casualidad y la asombrosa expansión y resiliencia de la Iglesia a lo largo de casi 2 siglos de feroz oposición, como la prueba viva de su origen divino, no de un engaño, no de un fraude. El veredicto final, la lógica se inclina hacia la verdad. Ante un jurado objetivo y la razón, la acusación se encontraría sin una pistola humeante incapaz de presentar una confesión, un borrador, una prueba tangible e irrefutable de fraude. Sus argumentos serían construidos sobre especulaciones, suposiciones y la negación de lo inexplicable. La defensa, por el contrario, presentaría una montaña de evidencias imposibles de cuestionar, desde una perspectiva puramente secular, es decir, contamos con testimonios firmes bajo el juramento que resistieron el tiempo y la adversidad. Un texto complejo y coherente dictado sin borradores ni fuentes conocidas. Una vida de inmensos sacrificios personales, sin ganancias materiales, culminando en la muerte, y profecías cumplidas con una precisión que desafía el azar. Culpable o inocente, un jurado que evaluara la evidencia con imparcialidad, sin prejuicios concebidos, encontraría dificultades insuperables para condenar a José Smith por fraude. La carga de la prueba recae inequívocamente en la acusación y las evidencias de la crítica son tan débiles y circunstanciales que rozan lo desesperado, mientras que las que respaldan la verdad de los hechos son abundantes y extremadamente difíciles de desmantelar. Fraude o verdad, para la crítica, es la conspiración más grande y exitosa de la historia, un prodigio de manipulación humana cuya existencia y éxito desafían toda explicación lógica. Pero para los millones de creyentes es la verdad revelada, la restauración de la iglesia verdadera de Jesucristo, y José Smith es su profeta. Cada quien juzgará por sí mismo ante el abrumador respaldo de las evidencias imposibles de cuestionar que, para muchos, demuestran que José Smith realmente vio lo que vio, que la única explicación posible es la intervención divina.